secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a usted, oyente y amigo que nos está viendo. Dios te bendiga y de una forma u otra, bienvenida a la casa del Señor. Te invito en este día a abrir tu Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, los versos del 18 al 35. Aunque posteriormente voy a estar haciendo énfasis en algunos versículos de este mismo capítulo, del capítulo 24. Así que te invito a abrir tu Biblia, que te pongas cómodo allí donde estás. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él.
Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor amado. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, en este día. Padre, te pedimos que seas tú, Señor Dios, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente y permitiendo, Señor, que tu santo y bendito Espíritu, como siempre, sea quien haga la obra en nuestras vidas. Obra, Señor, a través de esta palabra. Padre, tu palabra nos dice que ella nunca, Padre, nunca vuelve atrás vacía. Y Padre, nosotros te creemos. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Se cuenta de Alejandro Magno que al terminar su campaña victoriosa de Asia, lloró de pesar porque no quedaba otro mundo para conquistar. Según él creía, hasta tal punto la ambición puede hacer infeliz a los hombres más afortunados. El rey David era uno de esos grandes hombres afortunados. La palabra de Dios nos dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Es aquel hombre que tiene el oído sensible al hablar de Dios. Pero también fue el hombre que aquí en este pasaje vemos que pecó grandemente. ¿Qué había pasado y por qué Jehová manda a levantar un altar al rey David? Las últimas palabras del rey David fueron buenas, pero los últimos hechos de David, sus últimas obras, no fueron buenas como su palabra. Aquí nos damos cuenta de que David pecó en contra de Dios. Vemos en el capítulo que acabamos de leer, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice, en este capítulo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Aunque en Primera de Crónicas, capítulo 21:1, se nos dice claramente que Satanás, el adversario, incitó a David a que hiciese censo. Él se lo sugirió a David, lo tentó para pecar, como lo hizo también en la vida de Judas Iscariote, cuando le puso en su corazón para entregar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, delante de los líderes religiosos. La verdad es que Dios es santo y siempre Él es el mismo. Dios no cambia. Dios no incita a nadie a pecar. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, en el corazón de David había brotado el orgullo, después que Dios le había dado reposo, paz, y había derrotado a todos los reyes y a todos los enemigos de él que vivían a su alrededor. Dios le había dado paz, lo había engrandecido sobre gran manera sobre aquellas naciones vecinas.
¿Por qué David le da orden a Joab a censar al pueblo de Israel y a Judá? Es interesante porque cada uno de nosotros conocemos lo que es el censo en nuestros países. Aquí en este país que vivimos, en los Estados Unidos, el censo se hace cada 10 años. Y es para demostrar y comprobar cuánta cantidad, cuánto hemos crecido, o más bien la población, cuánto ha crecido, para ver la riqueza de ciertas regiones, de cierta geografía del país, donde la riqueza está dotada de parte de unos países, de algunos lugares. Allí se comprueba también cómo está la población creciendo, y de una forma u otra nos hace saber cómo está el país, cómo está balanceada la economía, el sostén del país, quiénes son los que están siendo más favorecidos, la educación del país. Todas esas cosas nos lo muestra el censo cuando se hace cada 10 años en nuestros países y en este país el cual vivimos. Pero era eso lo que el rey David estaba buscando con este censo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este mandato de David cuando envía a censar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá por mandato de él? El versículo 2 nos dice, en este caso el rey David quería saber el número de la gente, pero no de cualquier persona, sino un tipo de persona en especial. En el verso 9 nos dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, las tribus del norte, 800,000 hombres de guerra, valientes, fuertes, que sacaban espada. Y los de Judá, los que eran de la tribu del sur, dice que eran 500,000 hombres fuertes y valientes que también sacaban espada. Siendo un total de 1.300.000 hombres de guerra. ¿Qué había de malo en este censo que David había enviado a hacer? ¿Qué había de malo? Primero, el primer censo que se hizo en el pueblo de Israel lo vemos en el capítulo 1 del libro de Números, en los versículos 2 al 4. La palabra de Dios nos dice así: Jehová le dijo a Moisés, tomad el censo de Israel por su familia, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones para su cabeza, de 20 años arriba, todo lo que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás, tú y Aarón, por sus ejércitos. Y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de su padre. Y el segundo censo que hizo Jehová, o que mandó Jehová a hacer, y se lo mandó a hacer nuevamente a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, ya que para estos tiempos Aarón ya había muerto. Esto lo vemos en Números capítulo 26:2, y lo hicieron en los campos de Moab, frente a Jericó, cuando ya iban a conquistar la tierra prometida. Es interesante porque las dos veces que vemos el censo, fue Dios quien lo ordenó, fue Dios quien lo envió a hacer. Fue Dios quien le dio a Moisés que haga el censo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo ordenó? Dios lo ordenó porque el pueblo de Israel le pertenecía a Jehová. Aunque David era el rey, pero ellos eran un pueblo teócrata que era dirigido, mandado y obedecido por Dios. Dios lo había sacado de Egipto y quería hacer de ellos un pueblo diferente a todos los pueblos del mundo. Aquel pueblo que fuera un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo obediente a Dios. Hay otro versículo muy importante y que es digno de mencionar, y lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 12.
Y dice así: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ello mortandad cuando yo lo haya contado. Me gustaría repetir esta frase nuevamente. Dice: cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ello mortandad cuando lo hayas contado. Tenía este versículo en consideración David cuando mandó hacer este censo. David estaba consciente cuando envió a Joab, al general de su ejército, a hacer este censo. ¿Qué estaba pasando en la vida de David? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabía David de este mandato? Mira lo que dice en Samuel capítulo 24, versículos 3 y 4. Joab, el general del ejército, le dice al rey: mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y en el versículo 4 vemos que tanto Joab, quien era su general, como también sus capitanes, tratan de convencer al rey David a que se detenga, a que no haga este censo, porque aún ellos, los cuales eran hombres de guerra, hombres que tenían sangre en sus manos, porque eran valientes, eran hombres que habían peleado tantas batallas, hombres que no les importaba nada. Ellos, hombres rudos, hombres ordinarios, estos hombres, tanto Joab como sus capitanes, le rogaron a David a que no lo hiciera. Ellos, que eran hombres así, sabían el gran mal que David estaba haciendo. Mi pregunta es, ¿entonces David no lo sabía? Claro que David lo sabía. Posiblemente se había olvidado porque su corazón se había alejado de Dios. Estaba distanciado. Estaba gozando del bienestar, de los beneficios que Dios le había dado, de la altura donde él había ascendido. Dios le había dado tanta victoria. Los pueblos habían escuchado hablar del rey David. ¿Quién era David? Nos dice la palabra que prevaleció la palabra de David a la palabra o al consejo de Joab y de sus capitanes. Qué triste cuando los consejos buenos y la palabra de Dios que hemos escuchado y nos ha ministrado en un tiempo, en algunos momentos ya no tiene valor. David no había escuchado a quienes debió escuchar y cometió un gran pecado, cometió un gran error al no escuchar a esos hombres de confianza que Dios le había puesto a él. Es interesante que la palabra de Dios dice que en el tiempo, nos dice que en el tiempo que se tomó hacer este censo, demoró casi 10 años, pasó 9 meses y 20 días. Y qué triste que durante todo este tiempo, 9 meses y 20 días, David no se arrepintiera. David no se volviera del mal. ¿Qué aconteció tan pronto hubo censado al pueblo? ¿Qué aconteció cuando Joab le entrega ese censo en la mano al rey David? El verso 10 nos dice: le pesó en su corazón y le dijo: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué tocó el corazón de David? ¿Qué transformó en ese instante? Habían pasado ya casi 10 meses, pero ahora, en cuestiones de minutos, el corazón de David es tocado e impactado por algo. Y estoy seguro que Dios tocó
Es como que Dios le hiciera ver al rey David, como que corriera la cortina de su vida y lo hizo retroceder cuando él era apenas un niño, cuando ninguno del pueblo de Israel se atrevía a enfrentar a ese gigante filisteo, a Goliat. Y David fue aquel niño, aquel valiente de Israel que se atrevió a enfrentar a este gigante. Y lo hizo porque él sabía que la mano de Dios, que la gracia de Dios, el favor de Dios estaba a su lado. Y así como el favor de Dios estuvo a su lado cuando se enfrentaba con esos leones, con el oso y con toda esa fiera cuando se querían quitarle y arrebatarle las ovejas, cuando él era un pastorcito de ovejas para su padre. Y él las defendía y se las arrebataba de su boca. David no tenía miedo porque Dios lo fortalecía. Dios estaba con él. Estoy seguro que en esos momentos vino ese recuento de la vida de David a su mente, a su corazón. Dios tocó el corazón de David justamente en ese momento. La palabra de Dios nos dice: guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí emana la vida. David no había guardado su corazón. Se había alejado de las cosas de Dios. Estaba más interesado en sus logros, en sus luchas, en lo que habían hecho sus manos. David se había alejado. David estaba contando a esos 1.300, ese 1.300.000 hombres de guerra a los cuales él había contado a través de ese censo. Creo que de inmediato vino a la mente de David lo que Dios había hecho a través de él. Todas las victorias que le había dado cuando él todavía no era nadie, ni lo conocía. David vino a reconocer la mano de Dios en su vida. Vino a reconocer lo que Dios había hecho a través de su vida durante esos años cuando aún no era el rey de Israel. Se dio cuenta que él no era nadie, que todo lo que él tenía y que era porque Dios se lo había dado. ¿No fue David quien escribió el Salmo 24 cuando dice: de Jehová es la tierra, ¿verdad? Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita? ¿No fue David también que escribió en el Salmo 24:8: ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cómo Jehová confronta el pecado de David? Tan pronto David se levantó, Jehová envió al profeta Gad para decirle que el castigo por su pecado era inevitable y que debía de escoger de los 3 castigos según su sabiduría, su conciencia y su temor a Dios. Uno de ellos era que él tendría 7 años de hambruna en la tierra. El segundo era de que por 3 meses él tendría que huir y ser perseguido por sus enemigos. Y el último era de que vendrían 3 días de peste sobre toda la tierra de Israel. Ahora David estaba en gran angustia porque él debía y tenía que escoger de estos 3 castigos lo que más le pareciera a él que era lo mejor. El profeta Gad aún le dice que pensara bien lo que va a responder al que le había enviado a él, refiriéndose de Dios. Dios usa como mediador al profeta Gad. ¿Qué le responde el rey David? A Jehová, al Dios de los cielos. David escoge la tercera. David escoge la peste, la cual duraría 3 días. David estaba sinceramente arrepentido. Sabía que había hecho mal. Sabía que merecía el castigo de parte de Dios. Él sabía que en las primeras 2
opciones, Israel estaría a la merced de los pueblos vecinos, de sus enemigos. Si escogía la hambruna, igualmente tenía que depender de esas naciones enemigas. David conocía a Dios. Es mucho más misericordioso y lleno de gracia que el hombre. Jeremías capítulo 17, 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? David mostró un sincero arrepentimiento y sentido de culpa. Él está consciente de su pecado y que él es el único que debe pagar por su pecado, y que el pueblo o las ovejas de Israel no deben pagar por el pecado de él. En las dos primeras, él sería protegido, y también su familia, por ser el rey y tener las posibilidades del dinero y la fama que tenía. Pero la peste, todos estaban expuestos. No había excepción de personas. Hoy día, después de la pandemia, de este terrible virus mundial que hemos pasado y que no hizo acepción de personas, todos fuimos afectados por esta terrible enfermedad de este virus. David sabía y había entendido que él debía ser expuesto, y su familia también, a la disciplina de Dios. Duró desde la mañana de aquel día que el profeta Gad vino a David hasta el atardecer del tercer día, y murieron aquel día 70,000 personas. David muestra verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? En 2 de Samuel capítulo 24, en los versículos 17, la palabra de Dios nos dice: David pide que la ira de Dios caiga sobre él y sobre su familia. David había comprendido que él era el único culpable, que por no atender a la voz de Dios, por no consultar con Dios, por no atender al consejo de sus amigos, él hizo gravemente, cometió un gran error, pecó en contra de Dios. David pecó en contra de Dios, no debió hacerlo. El verso 18 nos dice que David recibe orden de levantar un altar a Jehová en el lugar en que estaba el ángel cuando él lo vio. Ahora bien, que Dios quería darle a entender a David. Dios quería darle a entender a David tres cosas muy importantes. Primero, que Dios estaba ahora completamente reconciliado con él. Porque si Dios hubiera querido quitarle la vida, no habría aceptado de su mano sacrificio. En Jueces capítulo 13, versículo 23, nos dice, hay un gran ejemplo de esto. Y es algo maravilloso, porque cuando Manoa, el padre de Sansón, y su esposa, dice que hicieron un altar, levantaron un altar al Señor, porque ellos querían tener un hijo. Y dice que ellos, cuando levantaron ese altar a Jehová, dice que del altar salió de allí, salió la presencia misma del Señor. Dice que el ángel de Jehová se le apareció ahí. Y ellos tuvieron un gran temor, porque pensaban que por haber visto a Dios iban a morir. Pero no fue así. La palabra de Dios nos dice de que el Señor tomó de ellos el sacrificio. Y si Dios, como dijo la esposa de Manoa, que si Dios hubiera querido quitarle la vida, allí se la hubiera quitado. Pero Dios aceptó el sacrificio, queriendo decir que había aceptado ese sacrificio precioso de parte de ellos. Dios no quería quitarle la vida, ni tampoco a David. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ese es un verdadero sacrificio. Cuando usted y yo, amado hermano y hermana, amigo que nos está viendo, podemos venir confiadamente delante del trono de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. La vida misma de cada uno de nosotros es el mejor sacrificio
que nosotros podemos dar. ¿Y qué más cuando usted y yo estamos a cuenta con Dios? Cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que ahora David debe entender. Es lo que David tiene que hacer. El segundo es que por medio de los sacrificios se hace la paz entre Dios y los pecadores, especialmente mediante la proposición que es Cristo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La tercera es cuando Dios detiene benignamente la mano de su castigo, debiéramos reconocerlo con gratitud y alabanza. David lo entendía perfectamente, y es por eso que David en su salmo escribió muchos de esos salmos que hablan de gratitud y hablan de alabanza. Y en muchos de ellos mezcla tanto una como la otra, porque David entendía que vivir una vida en obediencia a Dios y en servicio a Dios, en agrado a Dios, tenía que haber gratitud, pero también alabanza. David lo entendía. La era de Araúna pertenecía a un jebuseo, el cual era pagano de nacimiento. No hay duda de que este hombre era un prosélito. ¿Qué quiere decir prosélito? Que era un hombre que se había convertido al judaísmo y que al convertirse al judaísmo le pertenecían ciertos derechos, como el poder vivir entre el pueblo de Israel, y sobre todo se le permitía poder comprar terreno. Y este terreno, el cual era la era de Araúna, el cual era su nombre, le pertenecía a él. Y era un terreno en el cual él lo utilizaba para la labor, para su propia economía también. Aunque una era pareciera un terreno de poca dignidad, era un terreno de labor con lo que quedaba dignificada en este momento. Este hombre llamado Araúna nos dice mucho acerca de él. Se humilló ante el rey. Sabía que él no era digno de que el rey viniera a él, sino que él debería ir al rey. Y los versos 23 y 24, Araúna pone todo lo que tenía en las manos de David. Lo daba sin precio como un regalo, de manera que nosotros debemos hacer para Dios y las obras de Dios. Este pasaje nos da y nos enseña tres cualidades que vemos en la vida de David y que me gustaría compartir con usted. Son tres cualidades en las cuales nosotros debemos tener y conservar cada vez que nos presentamos delante de Dios. David fue obediente al mandato de Dios o al mandato de Jehová. En el verso 19 dice: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. David fue una persona que fue obediente. Segundo, David fue justo en cómo tener el terreno o la era de Araúna. Aunque él era el rey, él lo podía conseguir de varias maneras. Por ser el rey, él lo podía conseguir a la fuerza. Podía conseguirlo porque prácticamente el rey en aquel entonces le pertenecía a todo. Pero David fue justo. David obró la justicia de Dios. No quería obtener ese terreno a la fuerza, sino por voluntad de Dios. Quería ser justo con este hombre. El sacrificio de Dios tiene que ser lo mejor y siempre tiene que ser con amor. De una forma u otra, todos le fallamos a Dios y pecamos contra Él. Y Dios desea que así como David también lo hizo, que así también usted y yo, querido hermano, amigo, que nos estás escuchando, así también lo hagamos. Que seamos hombres y mujeres obedientes. Que seamos justos
en todo momento. Que la justicia de Dios siempre sea la que salga triunfante. Y tercero, el sacrificio a Dios tiene que ser un sacrificio que nos cueste todo. Un sacrificio puro, limpio, santo y que sea agradable a Dios. Así como David lo hizo, le costó, él lo compró a precio. No quiso para Dios un sacrificio que no le costara nada. Dios desea que nuestra vida sea una vida de sacrificio. Y si aún tenemos que darlo todo por Dios, es un sacrificio que vale la pena. ¿Sabe por qué, querido hermano y hermana que nos está viendo, usted amigo? Porque un día el Señor Jesucristo, allí en esa cruz, allí en ese madero, lo dio todo por ti y por mí. Y lo dio todo por amor. Aun cuando la palabra de Dios nos dice que éramos enemigos de Él, lo hizo porque te amó a ti y porque me amó a mí. Dios te ama, mi amado hermano y amigo, que no estás viendo. Dios desea bendecir tu vida. Dios desea que tu vida sea transformada por el poder de Él, por su amor. Dios desea que tú seas de bendición a toda tu familia también. Proverbios capítulo 16, versículo 6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué linda la palabra de Dios. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo y oyente que nos está viendo en cualquier parte del mundo. Permíteme orar. Padre, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno y eres bueno para siempre, Señor. Así como perdonaste a tu siervo David de un terrible mal, Señor, de un terrible pecado en el cual, Señor, muchos perecieron por causa de él, por causa del pecado. Padre, perdona nuestro pecado, límpianos de toda maldad y ayúdanos a vivir vidas santas, vidas limpias, vidas que testifiquen de tu grandeza y de tu amor. Que testifiquen, Señor, de que vivimos para ti, porque tú eres santo, Señor. Tú deseas de tu pueblo santidad. Tú deseas de cada uno de nosotros, Señor, que vivamos vida, Señor, que te agrade. Padre, porque te amamos, Señor. En este día nos comprometemos a vivir una vida, Señor, recta, justa, pura y en obediencia a ti, Señor. Padre, bendice a todo aquel que está escuchando este mensaje en este día. Que no tenga que pasar, Señor, por aquella terrible experiencia que pasó David, o que muchos pasan, Señor, o que muchos pasamos cuando desobedecemos. Padre, queremos vivir en la luz, queremos vivir en la verdad, queremos vivir caminando contigo, agarrado de tu mano, para recibir de ti tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu perdón, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amado hermano, amigo y oyente que nos estás escuchando, te voy a pedir que levantes tu mano. Te voy a enviar con la bendición sacerdotal que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amado hermano. Un abrazo desde aquí. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió.
del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.